es director de estudios ahora en l'École Pratique de Haute Étude de París. Bueno, es especialista en muchísimas cosas muy interesantes todas, en historia cultural. Ha trabajado muchísimo el tema de la geografía, el tema de la legitimación del poder, sobre la base de la geografía. Ahora está trabajando en una edición que creo que saldrá enseguida de la obra importantísima de Lucas de Tuy, los milagros de San Isidoro. Y bueno, San Isidoro efectivamente es uno de los personajes que de una forma u otra polarizan más el interés de Patrick en estos últimos años. Bueno, no quiero ser pesado, vamos a proceder bueno, sí tengo que decir que, aunque esta es una actividad del máster en estudios medievales hispánicos, lo es también, es un seminario, lo hemos integrado en un seminario del proyecto de investigación que, como sabéis, coordino en esta facultad sobre el origen de la Guerra Santa en la península ibérica. Y Patrick es un investigador de este proyecto, como algunos de los aquí presentes. Bueno, sin más, ya te cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos, y antes de todo quiero darte las gracias por la invitación. Realmente es a la vez un honor y un placer estar aquí. Y tengo que decir que estoy un poco intimidado porque hay mucho más gente aquí que en mi propio seminario del máster en París. Y además con la cámara. En fin, y la consecuencia es que seguramente voy a perder un poco mi castellano, porque cuando uno está un poco nervioso pues pierde su lengua si no es la lengua materna. Tenéis todos, creo, unos textos que bueno, voy a... casi todos. O casi todos, o por lo menos dos para un cuaderno de textos. Y empezaré leyendo un texto y voy a leer muchos textos y comentarlos, claro, en ese seminario. Yo intentaré ver la hora, pues, cuando quieres que acabe es muy fácil cerrarlo porque voy a hablar mucho tiempo y al mismo tiempo poco tiempo. Empezaré con un texto que se encuentra, vosotros lo tenéis, a ver, lo tenéis, me imagino que es la página 4 de los textos que se llaman Mahoma en España, textos medievales modernos. Y es a la fecha de 1675, con el nombre del autor, Enchenius, que a veces se le llama Henskens, que es un volantista. Entonces recuerdo que los volantistas son esos especialistas de las vidas de santos y de todo lo que es geografía a partir del siglo XVII, son unos jesuitas, y Enchenius es uno de los grandes volantistas del siglo XVII, amigo de Jean Bolland, etc. Y en el siglo XVII, en ese año 1675, Enchenius y los volandistas, en el tomo de abril 1, hacen la edición de una Vita Sancti Isidori. Esa Vita Sancti Isidori se ha escrito mucho sobre ella y ahora mi amigo José Carlos Martín está preparando una nueva edición que será completa. Y con él, con trabajos recientes que están por salir, creo que se puede dar una fecha bastante precisa, que la tenéis a principio del mismo dossier, que es entre 1186 y 1206, o sea, finales del siglo XII o primeros años del siglo XIII. Hay un pasaje donde se supone que Isidoro de Sevilla vuelve de Roma. Ha visto al Papa Gregorio y vuelve a su ciudad de Sevilla. Y al final pasan unas cosas, y a finales del pasaje hay una notita, y en la nota Enchenius escribe lo que sigue, que voy a traducir, porque tenéis el texto latino y una traducción francesa que había hecho, pues haré una traducción, digamos, castellana de la versión francesa. No garantizo el rigor, pero vamos, el sentido lo tendréis. Aquí, dice Enchenius, se habían puesto varias cosas relativas a la predicación de Mahoma en España. Y se decía como, advertido por el diablo, Mahoma había vuelto a África porque sabía de la venida, de la llegada de San Isidoro. Nicolás Antonio, el famoso, relativamente famoso erudito español del siglo XVII, Nicolás Antonio, que había escrito a los volandistas y
a los bolondistas y que era, o sea, uno de los que correspondían con los bolondistas, porque los bolondistas podían editar todos esos textos porque tenían relaciones y una red de amigos en todo el mundo cristiano. Nicolás Antonio dice que eso es falso y es una interpolación. Tamayo discute sobre ese problema y grita, o dice con gritos, que es una creencia vana sin nada de verdad, de la misma forma que Morales, Padilla, Mariana y otros. Y es la razón por la cual hemos eliminado este pasaje de esta vida, principalmente porque se puede leer un resumen de esos hechos, de esos relatos, en Lucas de Tuy, en el libro 3 de su crónica, Rey Sisebuto, año 674. De la misma forma se puede leer en la crónica de Máximo, al año 606, en la crónica de Liutprando, al año 607, y en otros autores, una cosa importante, otros autores recientemente descubiertos, él dice inventados, que puede tener el sentido en latín tanto de descubierto, en ese caso es más bien descubiertos, y se escribe todo eso en los relatos como si alguna gloria le vendría por eso a España. ¿Pero por qué? Entonces él dice que no se lo cree y no lo va a editar. Pero por otra parte dice, si algún predicador de la depravación mahomética podía haber pasado de África a España en la época de Isidoro y descubierto, a lo mejor hubiera podido tener la obligación de huir de España. Bien, eso es el texto de Enchenius y la consecuencia de esa decisión y la consecuencia de lo que Nicolás Antonio había dicho a Enchenius es que hasta una fecha muy reciente este texto no se podía leer. Se podían leer cosas sobre la vida de Mahoma a España, pero la primera vez que se ve ese tema es en ese texto y no figuraba en los Acta Sanctorum. Entonces voy a hablar de ese texto, voy a hablar de esa historia, esa leyenda de la venida de Mahoma a España, pero al mismo tiempo puede ser un poco lo que voy a decir puede ser una manera también de reflexionar sobre lo que es la erudición y cómo cambian los cánones, porque quiero decir que en la época de Enchenius y en la época de los bolondistas, en cierto sentido, evidentemente, no publicar ese texto era como un progreso, era en nombre de la verdad científica y de la verdad con una V mayúscula. Pero hoy en día, evidentemente, el investigador que leía la Vida Sancti Isidori hasta hace pocos años, pues se quedaba muy decepcionado porque lo que quizá era el pasaje más interesante, más loco de esta vida, pues no lo podía leer. Entonces por eso lo había leído y transcrito, y hace, no sé si 4 años, a lo mejor 5 ahora, José Carlos Martín, en un artículo sobre la geografía isidoriana, en una nota, da el texto. La edición no ha salido todavía, pero se puede leer y mea culpa, se me ha olvidado a finales del texto latino, que lo tenéis aquí, es el principio de vuestro dossier, se me ha olvidado poner la precedencia, que es un artículo, una nota de un artículo de José Carlos, o un anejo de un artículo de José Carlos Martín en la revista Beleia, cerca de 2000, no sé si 6, 7, 8 o algo así. Entonces, mea culpa. Bien. Pues entonces tenemos a ese texto, pero ese texto no son 3 frases o 4 frases diciendo Mahoma ha venido a España y ha tenido que irse. Es un texto muy complejo y muy largo. Por eso ahora lo vamos a leer, no en la versión latina, sino en una traducción o algo que se acerca a una traducción, y luego evidentemente comentaremos y intentaremos seguir el hilo de esa historia, de esa leyenda, desde el siglo XIII cuando aparece, o finales del XII cuando aparece, hasta la época moderna y hasta el siglo casi XVIII. Bien, tengo una traducción en francés, pero
creo que sobrepasa mis fuerzas traducir ahora mi traducción del francés al castellano. De todas formas, no me hubiera atrevido a hacer una traducción al castellano, porque traducir en una lengua que no es la suya, yo creo que no vale la pena. Entonces, lo que he hecho es que, ahora me explico, en el siglo X, los milagros de San Isidoro por Lucas de Tuy no están editados todavía, porque estoy en ello, como lo ha recordado Carlos. Pero en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, un tal Juan de Robles ha hecho una traducción de los milagros de San Isidoro por Lucas de Tuy, en castellano. Más o menos libre, pero vamos, es una traducción de Lucas de Tuy. Y después de esa traducción de Lucas de Tuy, ha puesto unos textos más relativos a Isidoro y que tenían algo milagroso y que había sacado de otras fuentes, aunque no lo dice. Y en consecuencia, algunos investigadores han creído que era todavía Lucas de Tuy cuando es otro texto. Pero en esos textos que ha puesto después de los milagros de San Isidoro, ha puesto una traducción aproximada del texto que tenéis aquí en latín. Entonces lo que vamos a hacer ahora es leer la traducción de Juan de Robles de principios del siglo XVI y luego, que es una cosa así en ese caso editada, y luego si lo queréis en casa o donde queráis podréis ver el texto latino para ir más lejos si queréis. Pero si comentamos ese texto, evidentemente hay que leerlo. Para él es capítulo 9 después de los milagros, pero ese capítulo no corresponde a nada, evidentemente, en las fuentes latinas, en los manuscritos latinos. De cómo San Isidoro supo que el maldito de Mahoma se había nuevamente levantado y comenzaba a predicar sus maldades, y de la virtud maravillosa que San Isidoro tuvo contra él, y cómo se fue huyendo de España por consejo del demonio. Prosigue la historia, y dice que viniendo así de Roma, el santo glorioso, haciendo maravillas por todos los lugares que pasaba, llegando ya cerca de Sevilla, le fueron dichas dos nuevas espantosas y de mucho dolor para los fieles cristianos. La primera fue que nuevamente se había levantado un hereje endiablado, lleno de grandes pecados y maldades, que se decía Mahoma, el cual, con su boca de víbora emponzoñada, predicando opiniones falsísimas, nunca oídas, inficionaba y engañaba a los que le oían. La segunda, que dijeron al santo bienaventurado, fue que desde el tiempo que él se había partido y ausentado de aquella tierra, había aparecido en ella un espantable dragón, mayor que una muy grande viga, el cual echaba llamas de fuego por la boca y andando por unas partes y por otras, había despoblado muchos lugares de aquella tierra. Como San Isidoro oyó aquellas cosas, fue muy triste y envió luego ciertos criados y oficiales suyos de justicia que le trajesen a Mahoma, y si no quisiese venir de su voluntad, que le trajesen preso y atado. El mismo San Isidoro los lazos con que le habían de atar para comprimir o apremiar sus maleficios, porque no se pudiese soltar con ellos. Como el diablo supo aquello, acordó de fallarles la causa de su venida, porque no tuviese efecto la intención y mandamiento de San Isidoro. Y tomó luego el demonio figura de ángel bueno. En el texto es ángel de luz, el texto latino. Pues el demonio figura de ángel bueno, y díjole así: oh, mi amado Mahoma, sabete que viene. Entonces, a partir de ahora, Mahoma cree que está hablando con un ángel de Dios. No hay que perder eso nunca de vista. Oh, mi amado Mahoma, sabete que viene ahora nuestro enemigo Isidoro, el cual es un engañador y adversario nuestro y de los nuestros en todas las cosas. Por ende, conviene que luego, sin ninguna dilación, te vayas de España y de sus confines, porque tú, ni aun los ángeles de Dios, no podemos sufrir la presencia de este Isidoro. Respondióle Mahoma y dijo: ¿cómo puede ser, o qué novedad es esta, que los ángeles de Dios no pueden sufrir la presencia de un hombre mortal? Replicó el demonio y dijo así: en ninguna manera digas que esto es cosa nueva, antes cree y afirma que es de las primeras y más antiguas cosas que acaecieron en el mundo, porque el primer hombre, conviene a saber, Adán, hecho a la imagen y semejanza de Dios, a quien todas las cosas del mundo fueron sometidas, y le fueron dados los ángeles para que lo guardesen, fue lanzado del paraíso por el engaño que el demonio le hizo, y los ángeles de Dios no le pudieron ayudar ni aprovechar cosa alguna. Además, Jesucristo, profeta muy grande, siendo fatigado del diablo y apremiado de mucha necesidad, oró y pidió a Dios que le librase de la muerte, porque no podía
sufrir, gracias, las persecuciones del diablo. Más, ¿qué le aprovecharon los santos ángeles? Por cierto, ninguna cosa. Más después tomó el Señor a su Cristo y profeta y librólo del mal. Tornó Mahoma a replicar y dijo: estas cosas, según tú dices, hízolas el príncipe de los demonios, mas Isidro es hombre, y teméisle vosotros. Respondióle al diablo: no obra Isidoro estas cosas en cuanto hombre, y más porque el príncipe de los demonios las obra en él. Y porque mejor creas esto, has de saber que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el demonio impidió el camino al pueblo por Balaam, fijo de Beor, de tal manera que Dios apenas les dio en 40 años la tierra de promisión, lo cual había prometido de hacer en 40 días. Todo eso, si lo queréis, tengo las citas bíblicas aparte. Dijo entonces Mahoma: según eso que has dicho, ¿de tanta virtud es el diablo que aún a Dios puede resistir? Respondió el demonio: no es así, mas como Dios sea justo juez, y él creó al demonio así como el lucero de la mañana entre las estrellas, conviene que le haya de dejar en su tiempo hacer sus operaciones, porque con sus persecuciones, probados y purificados los justos, así como el oro se purifica en la fornaza, sean llevados y trasladados a los deleites eternos de la gloria, de la leche y de la miel, y por consiguiente los malos, en pena de sus maldades y malas obras, con tormentos eternales, sean punidos por aquel a quien se alegaron por los vicios. Tornó Mahoma a decir al demonio: pues si tú sabías de antes que yo no podía aprovechar nada con mi predicación por causa de ese Isidro, ¿por qué dijiste que por mí habías de ganar a toda España? A esto respondió el diablo y dijo: yo supe por revelación divina que este Isidro había de residir y permanecer en la corte romana, y que no volvería más acá. Mas los propósitos de la divina voluntad algunas veces se mudan por la maldad de los hombres y otras veces por la penitencia. Mudanse por la maldad, así como acaeció, y otra vez citaciones bíblicas, como acaeció en aquel alongamiento de dar la tierra de promisión a los hijos de Israel, según la Escritura dice: aún no son, y es una citación, aún no son cumplidas las maldades de los amorreos y fereceos, porque está en la suciedad, porque está en la suciedad se ensucia más, y ahí sea más gravemente juzgado. Por la penitencia se muda la divina voluntad, así como acaeció en el pueblo de Nínive, del cual, mediante la penitencia, tuvo el Señor misericordia. Por ende, Mahoma, yo te digo ahora que no seas incrédulo a mis palabras, mas vete luego de aquí para las partes de África, y ahí enseñarás mis mandamientos y serás maestro de gran gente, que en verdad te digo que las maldades de los españoles no son cumplidas. Y dichas estas palabras, desapareció el diablo. El malaventurado de Mahoma llamó luego a los suyos y contóles por orden todas las cosas susodichas. Y ellos le respondieron así: ¿no has oído por ventura como este Isidro viniendo ahora de Roma? Doquier que llega, sana todas las enfermedades, y eso es un pasaje que antes, efectivamente, Isidro, volviendo de Roma, había sanado a gente. Y también había restablecido el clima, porque había una sequía y la lluvia había vuelto. Y hace tornar al mundo las lluvias, que de mucho tiempo acá le habían sido quitadas. Por ende, debes considerar que no te conviene ser desobediente a la boca del Señor, y guárdate de caer en las manos de Isidro, porque serías muy ásperamente tratado de él, que pospuesta toda consideración humana, es tan cruel contra estas cosas tuyas y otras semejantes como la osa cuando por fuerza le arrebatan sus hijos. Como Mahoma oyó aquellas palabras, fue muy espantado y luego a la hora huyó y se pasó a las partes de África, y ahí, con sus maldades y abominables predicaciones, engañó innumerable multitud de gentes de los ismaelitas. Y aquellos que San Isidro había enviado a prender a Mahoma buscaronle por los lugares de España donde andaba predicando y fueron en seguimiento de él hasta la mar, y como no lo pudieron ver a él, prendieron a algunos de los suyos y trajeronlos a San Isidro, al cual, según parece, somos en gran obligación todas las naciones de España y de sus confines, pues con su presencia y virtud maravillosa en su tiempo lanzó y quitó de nuestras partes aquella endiablada y pestilencial doctrina de Mahoma que la mayor parte del mundo ha infeccionado por los pecados de la gente
y así quedamos nosotros libres de ella por los méritos de este nuestro santo glorioso. Aquí acaba el texto en esa traducción aproximada, pero traducción del siglo XVI. Ahora hay que decir una cosa antes de empezar a comentar. Hay que decir que a principios de ese texto el autor, y eso sería otra cosa, el autor de este texto y el autor de la vida San Isidoro. Tengo una teoría, pero como no tengo pruebas, no voy a lanzarla. Pero bueno, el autor dice, pero no es Lucas de Puy, el autor decía al principio que había dos problemas: Mahoma y su predicación, y un dragón que había empezado a aparecer y que echaba llamas, etc. Y luego lo que pasa con el dragón viene en el capítulo siguiente de esa traducción. Y creo que es por esa razón que, de momento, y no sé lo que va a hacer en su edición, pero mi amigo y colega de Salamanca, José Carlos Martín, ha hecho párrafos y todo lo que viene con el dragón luego lo pone después, como otra parte. Yo creo que en el fondo, para el autor, es el mismo capítulo, es la misma historia. Entonces habría que, no lo voy a hacer ahora, pero habría que leer lo que sigue y que nos cuenta en pocas palabras, en unas frases, cómo Isidoro, gracias a la señal de la cruz, hizo que el dragón espantoso que había se fue y, no, como dice, no apareció nunca más. Texto interesante porque es una adaptación de la geografía jacobea, de un pasaje que hay en Santiago, con unas palabras que están sacadas de los textos geográficos sobre Santiago. Y es interesante poner al lado esos dos problemas, porque yo creo que en el fondo lo que pasa es que Mahoma y el dragón son las dos facetas de una misma medalla, que es como la herejía mahometana y la herejía en general, y se utiliza para describir al dragón unas palabras que muchas veces se utilizan para describir a los heréticos, que tienen una boca viperina, por ejemplo. Bien, pero eso había que decirlo, pero no mucho más. Bien, entonces, ahora estamos a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, y tenemos ese texto por primera vez. Antes de comentarlo, hay que decir que la idea de que Mahoma había podido venir a España, pero sin toda esa historia complicadísima de Isidoro, de su relación y entrevista con el diablo disfrazado de ángel de luz, etc. Pero simplemente la idea de que Mahoma había venido a predicar a España aparece en pocos textos, pero aparece unas veces antes de ese texto del dossier hagiográfico de San Isidoro. Tenemos dos textos, curiosamente, de gramáticos, del siglo XII, pero anteriores, digamos franceses, donde en los ejemplos que se dan, unas frases a título de ejemplo, pues hay unas frases sobre la predicación de Mahoma a España. Y por lo menos en uno de los dos casos, el gramático, que se llama Seguino, se sabe que había ido a España, que había viajado a España, porque en otro ejemplo habla del río Ebro y dice que él lo había cruzado y que lo había visto muy tumultuoso, etc. Entonces, se puede decir que ya en el siglo XII circulaban leyendas sobre la venida directa de Mahoma a España, pero sin Isidoro, sin nada de eso. Y luego en un texto mucho más famoso, que es la historia del pseudo Turpino, que todo el mundo conoce, se dice que el ídolo de Cádiz lo había construido, lo había hecho directamente Mahoma, lo que tiene como consecuencia que, aunque no se lo dice así, pero que Mahoma había tenido que venir a España también. Entonces la leyenda estaba por lo menos desde el siglo XII, y el pseudo Turpino es de principios del XII, o sea que por lo menos en el Codex Galistinus. Entonces, quizá incluso antes circulaban esas historias. Pero por primera vez tenemos una puesta en forma, un texto muy largo, como lo habéis visto, un texto muy largo sobre esta historia un poco increíble. El contexto hay que pensarlo bien. El contexto es, no sé si San Isidoro de León, pero por lo menos León, la ciudad de León, donde seguramente se escribe esta vita a finales del siglo XII o principios del XIII. Es decir, un momento en el que se reivindica la figura de Isidoro como una de las figuras más importantes de la historia de la Hispania, me cuesta decir España
o de España en el sentido más amplio, de la península, digamos, se reivindica esa figura en casi todos los campos. Sabéis que las reliquias de San Isidoro han llegado a León un siglo antes, un poco más de un siglo antes, en el año 1063, procedentes de Sevilla, era la acción del rey Fernando I, y luego, a partir de ese momento, hay varios textos, y sobre todo textos hagiográficos, que van a plantear la figura de un Isidoro importante en todos los campos. Primero tenemos una relación, un relato de la traslación, y eso ya a finales del siglo XI, y en el siglo XII, para decir las cosas de manera muy breve, a finales del siglo XII tenemos esa Vita Sancti Isidori, que es la primera, porque no había, el culto era, San Isidoro era prestigioso, pero a nivel hagiográfico y culto litúrgico había muy pocas cosas, hasta la traslación. Entonces, a finales del XII se escribe por fin una Vita Sancti Isidori, que es esta, que es un texto complejo y muy largo, muy interesante. Se escribe otro relato de la traslación y en la misma época, y por primera vez seguido de unos relatos de milagros que hace Isidoro, no en vida, pero después de su muerte en León. Y luego, evidentemente, en los años 1220-30, tenéis la colección de milagros muy importante y muy pensada de Lucas de Tuy. Bien, y cuando digo que Isidoro es importante en todos los campos, quiero decir, en el campo político hay evidentemente una reivindicación se podría decir, de neogoticismo, porque evidentemente para la época goda Isidoro es la figura importante, pero hay reivindicación en otros campos, porque como Isidoro era la figura, digamos, de la cultura española, del florecimiento del siglo VII y de la época goda, pues todo lo que puede tener con la defensa de la Iglesia y la lucha contra todo lo que puede ser heterodoxia, va a, por lo menos en León y en esos textos, va a cristalizarse en la figura de Isidoro. En una época, evidentemente, segunda mitad o finales del siglo XII, principios del XIII, en una época en la que, tanto a nivel de la lucha contra el Islam como de la lucha contra los heréticos, evidentemente es un tema absolutamente fundamental en todo el orbe cristiano europeo. Entonces, Isidoro, y se insiste mucho en los textos de esa época, es alguien que ha luchado contra el arrianismo y contra los heréticos en su vida. Hay textos en la misma época que van a presentarle también post-mortem como luchador contra los heréticos del presente, es decir, de principios del siglo XIII. Hay por lo menos un texto muy interesante sobre el tema, y evidentemente Isidoro va a convertirse en una cristalización de discurso anti-islámico. Isidoro es el que también combate al Islam, hasta llegar a ser en la misma época un santo, entre comillas, militar, santo que aparece en las batallas y que guía a los ejércitos cristianos hacia la victoria. Y es en ese contexto, evidentemente, que hay que pensar en esa historia que le parecía descabellada a Nicolás Antonio o a Eugenius, pero que en el siglo XII o XIII tiene, y luego también, tiene mucho sentido. ¿Qué sentido tiene? El texto lo dice claramente. Porque para entenderlo, yo creo que hay que tener en la mente todo lo que es la explicación histórico-teológica de la venida de los musulmanes a España, lo que se llama el providencialismo. Es por culpa de los pecados de los cristianos que los musulmanes han podido, como castigo de Dios, invadir a la península y instalarse en la península. ¿Qué dice el texto? Pues el texto nos dice más o menos claramente, en la época de Isidoro, es decir, unos años antes de la invasión, la ortodoxia la defendía tan bien Isidoro que los musulmanes, los sectadores, los seguidores de Mahoma no pudieron instalarse en la península, pero después de la muerte de Isidoro y con los pecados de los cristianos pudieron entrar. Y es lo que dice el texto cuando dice, citando un pasaje bíblico, las iniquidades de los
amoreos, pero se transforman en los hispánicos, no se han acabado ya. Y claramente después de la muerte de Isidoro pues vendrán los musulmanes, pero de momento solo se van a África. Bien, en ese contexto tiene mucho sentido. La última cosa que quiero decir, y luego vamos a avanzar un poco en el tiempo, la última cosa que hay que decir es que hay que pensar también todo ese discurso sobre el papel de Isidoro en la historia de España como una reivindicación local también. Vale para toda España, pero eso viene de León o del monasterio de San Isidoro de León, que es un monasterio dúplice, un poco complicado, hasta los años 1140, y monasterio de canónigos regulares, entre comillas, europeos, a partir de los años 1140. Ahí se escribe, no se sabe muy bien siempre qué, pero por lo menos el segundo relato de la traslación. Y en León ciudad, quizá en San Isidoro, pero también quizá en la catedral, se escriben otros textos. Creo que en el fondo no creo que ese texto se haya escrito en San Isidoro, pero posiblemente en la catedral. De todas formas, todo eso tiene un sentido, que es León es el nuevo centro religioso y de cristiandad de la península ibérica, porque tiene a los restos del cuerpo de Isidoro. Bien, pues luego, después de eso, hay toda una posteridad de este episodio. Y el episodio mismo, que es complicadísimo, como lo veis, porque siempre hay que tener en la mente de que Mahoma cree que él está del lado de Dios y no del diablo, y que está hablando con un ángel de luz, y Mahoma cree en el relato que Isidoro es representante del diablo, con los discursos directos, etc. Y es verdad que es un texto que a la primera lectura no se le entiende forzosamente muy bien. Entonces creo que se le ha simplificado mucho y se ha recordado dos cosas, y a veces una. Primero, Isidoro había luchado o había intentado luchar contra Mahoma y lo había indirectamente expulsado de España. A veces eso se olvida, pero lo que no se olvida es que de todas formas Mahoma había venido a España y luego había tenido que irse a África. Bien, entonces hay varios textos luego, a ver si los encuentro un poco. No está en mi fichero, pero da igual. Lo interesante, y eso puede ser motivo de otra reflexión, lo interesante es que los textos que nos cuentan que Mahoma ha venido a España y que de una forma u otra vienen de esa historia de la Vita Sancti Isidori, esos textos pueden aparecer tanto en fuentes hagiográficas, como es el caso al principio, como en fuentes historiográficas. Y no es el tema hoy, pero puede ayudarnos a plantear una reflexión sobre las relaciones entre dos géneros literarios que muchas veces se presentan como muy diferentes y que a veces no lo son tanto, que son la historiografía y las crónicas y la hagiografía. Pero no voy a profundizar eso. Entonces, del punto de vista hagiográfico, en el siglo XIII tenemos varios legendarios, es decir, colecciones de vidas de santos, donde viene la Vita Sancti Isidori, o de manera completa o de manera abreviada, y la historia de Mahoma pues va a circular gracias a esos legendarios, que son el de un dominico que se llama Rodrigo de Cerrato, de un franciscano que es muy famoso, quizá más, que es Juan Gil de Zamora, y también de Bernardo de Brihuega, que trabaja en el entorno de Alfonso X. En esos tres legendarios tenemos la historia de Mahoma que viene a España directamente, bueno, en la Vita Sancti Isidori. Aunque, por ejemplo, es interesante en el caso de Rodrigo de Cerrato ver que él ha reducido toda la Vita, como las otras, es lo que se llama un legendario abreviado, y entonces se ve lo que ha querido quitar de lo que era, en fin, todo lo que era demasiado complicado en el texto original lo ha quitado para hacer una versión más simple y más directamente comprensible. Y por otra parte se puede ver que esa historia, con simplemente algunas líneas,
ha circulado en libros litúrgicos, en los breviarios. Por ejemplo, he podido ver, no he hecho es una investigación que habría que hacer para ver hasta dónde, etcétera. Pero, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de París he visto un breviario de Sevilla del siglo XV donde viene esa historia. Y se sabía también que en un breviario muy complejo portugués del siglo XVI, pues también viene esa historia. Pero al mismo tiempo, la historiografía va a utilizar esa historia y se entiende muy bien por qué, porque no es una historia que interesa solo a León o al culto isidoriano, pero que interesa a toda la historia de España, ¿no? Que es un hecho en cierto sentido mayor de la historia de España, la vida de Mahoma. Entonces, para empezar, y lógicamente en el mismo León, tenemos esa historia en el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy. Lucas de Tuy pues da unas líneas, simplemente unas líneas, pocas líneas, pero algunas líneas, para recordar que Mahoma había venido a España y que, sabiendo que Isidoro volvía de Roma, pues había tenido que irse. Lo interesante es que Lucas de Tuy pone esa historia en una parte de su crónica que se supone que es una crónica que copia de San Ildefonso de Toledo. Ahora, los que han trabajado sobre Lucas de Tuy y sobre todo sobre el Chronicon, que no es mi caso, pero tanto Peter Linehan como Emma Falke y otros, y también creo como ellos, que seguramente es un texto falso inventado por Lucas. Lucas de Tuy ha escrito ese texto, pero para darle más fuerza para los acontecimientos que cuenta, evidentemente pues lo ha atribuido a Ildefonso de Toledo. Lo que quiere decir que a partir de ese momento, para los que van a defender esa historia de la venida de Mahoma a España, podrán decir, pues ya en el mismo siglo VII, Ildefonso de Toledo, unos años después de los acontecimientos, cuenta que Mahoma ha venido a España. Luego, Jiménez de Rada no cuenta esa historia, la deja de lado, quizá porque para Toledo no tiene ningún interés. Entonces no la cuenta en su crónica de España, en el De Rebus Hispaniae, aunque parece que en una versión, aunque no he encontrado el manuscrito, pero seguramente existe, pero en una versión interpolada, bueno, en una versión traducida al castellano e interpolada de Jiménez de Rada de finales de la Edad Media, parece que venía pero sería largo contarlo, pero parece que venía la historia. Pero lo importante luego, y lo más importante quizá, es que Alfonso X, en la época de Alfonso X, y me cuesta hablar, y no sé dónde está Inés, pero si digo tonterías me corregirá, pero en la historia de España de Alfonso X se da la historia según Lucas de Tuy. Se ha utilizado al texto de Lucas de Tuy, entonces, gracias evidentemente al prestigio de la historia de España, va a pasar en cierto sentido en la historiografía oficial. O sea, le da el pasaje a la historia de España de Alfonso X y de los que vienen luego, pues le da una legitimidad tremenda a esa historia de la venida de Mahoma a España. Y bueno, se podrían citar otros textos, pero en la época medieval pues no va a haber críticas contra. Algunos pueden callar esa historia, como Jiménez de Rada, pero no hay críticas, no hay gente que dice esas son bobadas, son chorradas, etc. Y luego, lo interesante es que a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna se ve muy bien cómo se ha podido utilizar esa historia en un contexto de lucha contra o el Islam o contra más directamente y localmente los moriscos. Dos ejemplos. El primero, creo que no lo tenéis en las hojas que he fotocopiado, es Alfonso de Espina. Alfonso de Espina, a finales del siglo XV, cita en dos pasajes diferentes, cita la venida de Mahoma a España, siguiendo esa historia de Isidoro. En un caso creo que cita a Isidoro, en otro caso no le interesa y no cita a Isidoro. Y luego, y en ese caso creo que tenéis el texto, lo vamos a leer, muy interesante, uno de los más importantes adversarios de los moriscos y favorables a la expulsión de los moriscos, un tal Jaime, para los que conocen ese tema muy famoso, Jaime Bleda,
lo tenéis en la página 3, año 1618. Jaime Bleda, por ejemplo, a principios del siglo XVII, dice lo siguiente: la Crónica General de España, y veis aquí la influencia, la Crónica General de España del rey Don Alfonso el Sabio, Fasciculus Temporum, que es una cronología que circulaba desde finales del siglo XV, y Fortalicium Fidei, que es el de Alfonso de Espina, folio 219. Dicen que Mahoma vino a España, y Baseo refiere, un humanista, que lo mismo halló en el breviario de Aurora, es Évora, y que en Córdoba quiso enseñar sus errores. Más que siendo de ello avisado San Isidoro, procuró de prendelle, y él, o porque el diablo, su familiar, le avisó, o algún mal hombre, se fue huyendo. Ambrosio de Morales, y eso empieza a ser interesante, Ambrosio de Morales dice que tiene esto por cosa tan manifiestamente falsa, que no tiene necesidad, que ninguno la contradiga. También Juan Mariana, es decir, ahora los grandes historiadores del siglo XVI, Mariana lo tiene por patraña y dice que no convienen los tiempos, ni cuadra con las historias externas, y maltrata a estos autores que lo afirman. En lo que toca al tiempo, en que repara este autor, no tiene razón. No se encaminan estas razones a querer yo probar que es cosa cierta que aquel enemigo de Dios estuvo en España. Solo pretendo mostrar que no es cosa increíble, ni tan grande de usuario como pensaron Morales y Mariana, antes parece verosímil. Bien, pero lo que nos dice ese texto, y ahora vamos a ir un poco por atrás, es que la novedad es que a partir de principios del siglo XVI tenemos en la misma España digamos, una controversia con unos autores que han decidido que todo eso eran patrañas, para utilizar la palabra de Jaime Bleda, y otros que, por lo contrario, van a defender la venida de Mahoma a España, con razones y justificaciones muy distintas. Y es un tema, evidentemente, no directamente medieval, pero es un tema de historia de la erudición que me parece muy interesante. Entonces, no he dado aquí el pasaje de Mariana, que había leído a Morales, pero he dado el pasaje de Ambrosio de Morales, que es creo el primero que de manera muy clara rechaza la venida de Mahoma a España. Lo tenéis en la página 2, año 1574, y dice Morales en la Crónica General de España, etcétera, etcétera, dice: las otras cosas en aquella historia de las dos candelas, eso es otra historia que también viene en la Vita Sancti Isidori. Había dos candelas cerca de la tumba del cuerpo de Isidoro, que es un topos geográfico, dos candelas que ardían sin que nadie se ocupara nunca de ellas, de manera absolutamente milagrosa. Las otras cosas en aquella historia de las dos candelas que San Isidoro, por gran secreto de naturaleza, tenía hechas para que ardiendo siempre nunca se consumiesen, y todo haber querido prender a Mahoma, que vino a España, y otras cosas de estas, no hay que gastar tiempo en contradecirlas, pues no pueden tener ni aun sombra ninguna de verdad. Dolorosa cosa es ver escritas de los santos, creo, de los santos, perdón por la culpa mía, cosas indignas de quien ellos fueron. Mas tiene un bien este pesar que anima a deshacer aquellas ficciones, mostrando como no tienen fundamento, sino que hay algunas tan manifiestamente falsas que no tienen necesidad de quien las contradiga, o sea, un desprecio total. Y estas son de ellas. Bien, eso es la línea Ambrosio de Morales, es la línea Mariana y de algunos otros, hombres muy prestigiosos, pero al mismo tiempo hay una empresa que seguramente la conoceréis, absolutamente fascinante en España, que es la historia llamada, por lo menos desde Godoy Alcántara en el siglo XIX, la historia llamada de los falsos cronicones. Es decir, a finales del siglo XVI, algunos autores, y antes de todo un jesuita llamado Román de la Higuera, van a escribir van a descubrir unos cronicones, unas crónicas, que son crónicas de la Edad Media y hasta el siglo V. Crónicas que habían desaparecido y que ahora se encuentran.
evidentemente Román de la Higuera y con otros que lo han ayudado, han inventado esas crónicas para reconstruir su historia de España, pero pretendiendo que se encontraban en manuscritos que habían copiado, etc. Y luego, pues hay toda, en España e incluso en Europa, habrá toda unas controversias, ¿no?, para saber si esas crónicas eran verdaderas o eran falsificaciones, lo que son al 100%, claramente. Y en esos falsos cronicones viene la historia de la llegada de Mahoma a España, porque esa empresa de los falsos cronicones es una empresa muy, muy nacionalista. Yo creo que no sé si es anacrónico o no decirlo así, pero es una empresa que evidentemente siempre intenta probar que tal persona ha venido a España, que España estaba encima de todos para tal o tal razón, e evidentemente para decir que España había tenido un papel director en la para defender al cristianismo, en una época que también era de la Contrarreforma, evidentemente venía bien la historia de Mahoma a España. Entonces tenéis unos extractos de los textos de Román de la Higuera que va a poner esa historia en varias crónicas para darle a esa historia más fuerza. La pone, entonces veis, Román de la Higuera muere en el año 1611, pero varias de esas crónicas han salido impresas, han circulado antes, pero han salido impresas después. Y es una cosa compleja que no voy a tratar en detalle aquí, pero hay varias ediciones, de esas crónicas en la primera mitad y en todo el siglo XVII, y esas varias ediciones vienen acompañadas de notas, a veces amplias, que comentan los pasajes importantes. Entonces, en el caso de la venida de Mahoma a España, tenemos el pasaje que ha escrito Román de la Higuera, pero que se supone que lo ha escrito, por ejemplo, Liutprando de Cremona en el siglo X, y luego viene el comentario de varios eruditos del siglo XVII. Bien, por lo que es de Román de la Higuera, tenéis páginas 2 y 3, entonces Román de la Higuera con la fecha de la muerte, y luego la fecha de la edición, o de varias ediciones de esas supuestas crónicas. Por ejemplo, en el año 1619, fragmento de Flavius Lucius Dexter, que se supone que era un alumno, discípulo de un tal Máximo que había sido obispo de Zaragoza. Y que entonces es un autor casi contemporáneo de Isidoro, que viene justo después. Mahometus homo impius et flagiciosus grassatur per Hispanias. Y eso para el año, no me acuerdo para qué no lo he puesto, para el año 606, porque es una crónica que viene como anales, ¿no?, con años, y en tal año pasa eso. Luego vuelve el tema con una crónica que atribuye a Liutprando de Cremona, que es un autor que ha existido de verdad. A veces Román de la Higuera ha inventado autores, y a veces ha utilizado autores que han existido de verdad para atribuirles textos que no han existido. En ese caso atribuye a Liutprando de Cremona, que se conoce bien por otra parte, que ha escrito una crónica fundamental en el siglo X, le atribuye la frase siguiente: Mahometus qui virus erroris sui fundans per Hispaniam, Cordube, Hispali, Toleti, coepit seminari. Y una cosa muy interesante aquí, Román de la Higuera sigue, voy a leer la frase y luego la traduzco: ab a Horacio Toleti archiepiscopo toletano pulsus, catholicique doctores verbo et scripto nefarium errorem persecuntur. Es decir, empujado no por Isidoro, por el arzobispo de Toledo, a Horatius, y su error tremendo, combatido por la palabra y por los escritos por doctores católicos, le persiguen, y bueno, y entonces tiene que irse de España. Es muy interesante porque en ese caso se ve cómo ha recogido la historia de Isidoro que echa a Mahoma de España, pero ha cambiado la figura de Isidoro por un arzobispo toledano, que efectivamente se sabe que ha existido en esa época, aunque no sabemos casi nada de él, y la razón seguramente es porque Román de la Higuera era toledano. Bien. Y luego vuelve otra vez en la misma supuesta crónica de Liutprando
de Adventum Mahometi in Hispania, etcétera, etcétera, y ahora cita sus fuentes y polémica algo con Morales y otros, pero no me da tiempo leerlo. Bien, ¿qué hora es? 25. Entonces, 5 minutos más, ¿vale? 5 minutos. Vale, 5 minutos y voy a concluir. Entonces, aquí está el panorama. Es muy interesante ver que cuando hay sorpresas, cuando se ven lo que han dicho de esa historia los eruditos de la época moderna. Por ejemplo, Tamayo de Salazar, que es también otro falsario muy importante del siglo XVII sobre temas geográficos, que ha escrito 6 volúmenes enormes de toda la geografía española. Tamayo dice que duda, que es posible que haya venido, pero que a lo mejor no, porque evidentemente había el prestigio de gente como Morales, Mariana, etc. Entonces duda y finalmente en el siglo XVIII va a ganar, ¿no? Digamos, una cierta erudición que no es la falsa erudición de los falsos cronicones, pero que es la erudición de Mariana o de gente como Morales, ¿no? Y es muy interesante ver que Flores, podéis leer, no tengo tiempo ahora, pero si leéis el texto de Flores en la España Sagrada, que alude al episodio sin darle la versión latina, sin darnos la versión en latín, pero que alude al episodio, Flores, que también viene después de los bolondistas, claro, que han escrito los bolondistas, que también tienen prestigio, pues Flores los argumentos de Morales y dice esas cosas ni siquiera hay que discutirlas. Y el final de esa historia, en cierto sentido, es la edición de las obras de Isidoro por Faustino Arévalo a finales del siglo XVIII. Es la última citación que tenéis. Concludendum omnino est nulla probabili ratione defendi posse, quod Mahometus in Hispania muenerit, et ab Isidoro pulsus fugatusque fuerit. No hay ninguna posibilidad y no se puede defender con ninguna buena razón que Isidoro haya venido a España, que Mahoma haya venido a España y haya sido pulsatus y fugatus por Mahoma. Bien, entonces, para acabar con toda esa historia, me parece, pero se puede discutir ahora, claro, pero que los dos temas interesantes, o por lo menos dos de los temas interesantes que se pueden sacar de ese dossier, que he reducido mucho, pero que es complejo, porque mucha gente ha hablado de esa historia entre el siglo XIII y el siglo XVIII, y luego evidentemente pierde o sea, no se comenta mucho. Pero diría que, por una parte, es interesante ver cómo un tema que era en buena parte un tema de propaganda local, de propaganda geográfica leonesa, ha pasado a ser, dentro de la historiografía o de las historiografías, ha pasado a ser un texto y una leyenda con una importancia nacional, o sea, que tenía, ¿cómo decirlo?, que desde el punto de vista de la historia de España en su conjunto era un tema muy importante y por eso se le ha dado tanta importancia. Y luego, como decía, el otro tema muy interesante creo es hacer un repaso de la historia de la erudición. ¿Qué es la erudición? ¿Qué es para nosotros la erudición? ¿Qué es la erudición para, por ejemplo, un bolondista del siglo XVII o, que no es lo mismo que un bolondista del siglo XX o XXI, o para Nicolás Antonio? ¿Y qué es la erudición para Lucas de Tuy o para alguien del siglo XII o del siglo XIII? En francés tenemos un dicho, pero no sé cómo se dirá en español, lo voy a decir en francés, que dice «Le mieux est l'ennemi du bien». Lo mejor es enemigo de lo que es simplemente bien. Y en el caso de los bolondistas es exactamente eso. Los bolondistas nos han quitado un texto extraordinario porque no tenían razones en cierto sentido, porque para ellos, que rechazaban las leyendas absurdas del cristianismo y querían un culto de los santos un poco más racional, verdadero, pues porque para ellos era un progreso. Entonces, todo eso también nos ayuda a pensar de manera a veces un poco más relativa que lo que estamos acostumbrados a pensar. En fin, bueno, muchas gracias por su atención.
sobre un tema realmente apasionante, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora es el momento de plantear cuestiones, preguntas y bueno, lo que queráis. Sí, Marisa. Siento ser la primera en intervenir, pido perdón a todos los que estáis aquí. Es que cuando usted nos ha hecho leer estos textos que hemos leído, pues a mí me recuerda, esto aparece, no el tema de Mahoma, el tema de Mahoma aparece bastantes veces identificado con el demonio en mucha literatura, pero me recuerda bastante a los textos que escribió en el siglo XIII el monje cisterciense Cesario de Serrac. Porque ahí aparecen demonios que cuando conviene son demonios negros y malísimos, pero cuando conviene se transforman en ángeles de la luz. Para empezar. Por otra parte, la identificación en los textos aparece Mahoma casi siempre negro, horroroso, esto, pero el dragón también es el símbolo del mal que aparece en toda la literatura medieval. Y también aparece en los textos a los que me estoy refiriendo. Sobre que la cruz se atribuye que San Isidoro emplea la cruz tenía un sentido mágico, claro. La cruz por la Iglesia, en determinados momentos, es como el agua bendita, un artilugio mágico que sirve para curar toda clase de problemas frente a la magia pagana. Por otra parte, el hecho de que no se hagan caso, no se tomen en cuenta ese texto que me ha parecido estupendo, es que toda Europa pasa igual. Es que no solamente ese texto aparece aquí y no se le hace caso y luego empiezan a aparecer textos. Es que esto forma parte de las creencias, de lo mágico de la Edad Media. Eso es mi opinión. Por otra parte, el castigo de Dios, porque los musulmanes habían venido aquí, el castigo de Dios es todo lo que va contra la sociedad y contra la humanidad. Castigo de Dios fue la peste por los pecados cometidos en toda Europa. Está en el Decamerón, en toda Europa. Pecado de Dios es la lujuria, entonces se castiga a los hombres por eso. Quiere decir que esto es lo que usted me ha hecho pensar, me estaba implicando mucho en el tema, y lo que sí quería decirle es que estos textos pretenden, es que eso es lo que no me ha quedado muy claro, el hacer de León el centro de la cristiandad, porque yo esa idea no la tengo muy clara. Bueno, a lo mejor la expresión es un poco fuerte, pero lo digo de León, pero lo podría decir de Santiago con los textos sobre Santiago. O sea, la geografía en la Edad Media, por lo menos, es un tema un poco complicado, pero por lo menos hasta el siglo XII incluido, la geografía funciona como, en buena parte, no digo que solo es eso, pero en buena parte funciona como propaganda para centros determinados. Puede ser una ciudad o puede ser un monasterio. Y luego, a partir de finales del siglo XII y del siglo XIII, hay toda una serie de elementos que configuran una evolución de la geografía en un sentido más bien de conciencia de cristiandad, con colecciones de vidas de santos, colecciones de milagros, colecciones sobre milagros que tienen que ver con los sacramentos de la Iglesia, etc. Y en ese caso no se trata tanto de una defensa de una ciudad, de un centro eclesiástico particular, sino de los dogmas de la Iglesia en general. En el caso de Isidoro, con los primeros textos isidorianos, estamos claramente en el contexto de afirmar la santidad particular de la ciudad de León, y en ciertos casos del monasterio de San Isidoro, pero en otros casos de la ciudad en su conjunto. Por eso he hecho ese matiz. Bueno, pues, eso. Muchas gracias, Pero, me ha interesado mucho su y si no estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes. Bueno, más intervenciones. Yo es volver un poquito al comentario que has hecho mientras estabas leyendo el texto, y esa imagen de Mahoma, en el fondo, más como un pecado, como un ingenuo. Y alguien que es perfectamente susceptible de ser engañado, ¿no? Es decir, es casi uno da pena, ¿no? Entonces, no deja de ser curiosa una imagen en la que Mahoma no es un pecador, sino, bueno, sí es un pecador, pero vamos, es un pecador casi por equivocación, ¿no? Sí. Entonces no deja de ser curioso porque en un texto aparentemente tan militante, esa imagen de Mahoma no deja de resultar chocante. Y estoy de acuerdo, e incluso a veces quizá un poco contradictorio, porque luego se dice que este Mahoma es
del lado del diablo y todo eso, pero al mismo tiempo, efectivamente, yo creo que a lo mejor es lo que hace también que en las reescrituras de ese texto y abreviaciones que vienen luego, pues todo ese aspecto de la discusión con Mahoma como ángel de la luz, etcétera, con el diablo que aparece como ángel de luz, etcétera, tiende a desaparecer, porque yo creo que es una cosa que no cuadra mucho. Estoy de acuerdo. Me parece curioso también. Manos de un analista del siglo XIX podría llegar a pensar que el autor es un converso, ¿no? Que de alguna forma él estaba equivocado y que no digo que lo sea. ¿Cuál es el sentido que puede tener esa visión del personaje? No lo sé exactamente, pero lo que quiero decir es que quizás, y en eso no lo puedo saber muy bien, pero es posible que el hagiógrafo del finales del siglo XII, principio del XIII, utilice leyendas e historias que circulan ya con la historia de el diablo apareciendo a Mahoma disfrazado en ángel de la luz, pero sin ninguna relación con Isidoro. Porque esa historia, es decir, la aparición de Mahoma la aparición del diablo disfrazado en ángel de la luz a San Isidoro la tenemos, por ejemplo, en un texto mucho más antiguo que se llama Tultus Septrum, que es un texto antimahomético del siglo X, parece, que está pronunciado en el Códice de Roda, pero que no tiene nada que ver con esa historia que Mahoma había ido a España o que Isidoro le ha echado y tal. Pero esa historia es un elemento pues, que tenía a mano el autor, entonces yo creo que ha utilizado varios trozos de cosas que circulaban para construir eso. Luego se puede pensar que el resultado es a la vez fascinante y en cierto sentido que le falta un poco de lógica. Claro, porque pone a Mahoma como un inútil, como un ingenuo. Más bien, sí. Y Mahoma fue un personaje que tuvo una importancia enorme, tonto no era, pero ahí te lo pone como si fuese tonto hablando con el diablo y diciendo, ¿por qué me engañas? ¿Por qué haces esto? Claro, ¿qué es lo que se trata? De desprestigiar la figura de Mahoma. Yo lo tengo claro, no sé qué has preguntado. Sí, ahí. Yo no estaría tan de acuerdo. Mahoma se defiende un hombre como puede, no hace más que preguntarle, hombre, no hace más que preguntarle, argumentarle. O sea, yo no lo veo que sea tan tonto que se lo crea de primera. Claro, pero el tío se deja engañar después de mucho protestar y de mucho eso. Sí, pero ¿qué protestas hace? Son muy ingenuas. Bueno, ¿y por qué si Dios es más fuerte que yo? ¿Por qué? Vamos, eso no lo hace Mahoma ni... No, vamos, seguro. De todas formas, hay una retórica que a mí me da la sensación, con esto de que habláis, ¿no? Que aparece sobre todo a partir de la crónica silense, que es el hecho de la instrumentalización del Islam, ¿no? O sea, es como que el Islam pierde fuerza, ya no es ese enemigo, ¿no? Como que baja un poco el discurso, ¿no? Y como que es un instrumento de Dios, ¿no? Para castigar, ¿no? Los pecados que se han cometido. Y en ese sentido, no sé, yo creo que Mahoma también entra dentro, ¿no? de esa idea, ¿no? De que también es como otro instrumento, como que realmente es una forma de reducir la fuerza, ¿no? que en la retórica anterior se ha estado expresando, ¿no? A mí me recuerda un poco esa ambigüedad al tratamiento de la tradición islámica en relación a Iblis. Iblis, al fin y al cabo, también es un engañado, incluso ha pasado en ciertas tradiciones como alguien que ha sido víctima de su propia honestidad. Es decir, que en la tradición islámica la figura satánica no tiene nada que ver con la tradición cristiana, ¿no? Bueno, entonces, me ha recordado un poco. Y de todas formas, quería preguntar, has mencionado el texto del Códice de Roda. Si yo no estoy equivocado, en el extracto del libro de Metodio sí aparece la venida de no llega... ¿El tema Mahoma a España? No. Te lo prometo, o sea, lo veremos ayer. Y los textos de los gramáticos, tú mencionabas, son más bien de finales del 11, ¿no? Sí, puede ser, sí. O sea, quiero decir que... Sí, segundamente. Sí, 1086, Sí. Claro, que además es una fecha, por otra parte, muy significativa, pero eso quiere decir que si en el siglo XI esa leyenda ya es una realidad, probablemente sí entronca y sea mucho más antigua, ¿no? Sí, también, efectivamente. Lo que creo es que
esas cosas circulan, Sí, por lo menos de manera oral, ya. y luego, Sí, ya, pues, sí, como muchas veces, pues, un geógrafo decide hacer de eso como una máquina de guerra ideológica, coherente, escrita, con retórica, citaciones bíblicas, etc. Pero efectivamente, yo creo que y el pseudo-turpino también, ¿sabes? Es una cosa que circula. Y otra cosa que no sé muy bien, pero que he hablado con unos... este señor de Córdoba, que no me acuerdo su nombre, pero da igual, yo creo que también de parte de los musulmanes también había, pero en sentido positivo, pero también podía haber la creencia que Mahoma había venido a España. Sí, bueno, hay hadices en los que... Lo que pasa es que no conozco bien los textos, pero pero Mahoma sí. nos tendría la idea de venir al Andaluz, pero no te van a venir. Lo que no sé exactamente en qué autores, a partir de qué momento exactamente y tal, pero seguramente sí que... Es decir, Mario refiero a un artículo que es en un volumen de esto de Nájera, en los que habla de esos hadices. Pero no sé si decir ahora mismo tampoco el nombre del artículo. Pero son países probablemente muy antiguos, ¿eh? O sea, que estamos hablando a lo mejor del siglo IX, perfectamente. ¿Más cuestiones? ¿Sí? Más una curiosidad. Para volver al tema de, ¿cómo se llama? En español es Mahoma. Mahoma. Mahoma como un ingenuo, como alguien que se ha engañado, pero sí podría ser también un reflejo de lo que es, digamos, el Islam en la teología medieval, sobre todo el siglo XIII. Es decir, que no es otra religión, no existe otra religión. Hay la religión cristiana y el Islam es que todo lo que no es cristianismo es herejía. Entonces, presentar un Mahoma como alguien que se ha engañado encaja en este cuadro. Pero eso ya se ve, esa idea de los musulmanes que son, digamos, heréticos. Eso se ve, por ejemplo, ya en las fuentes digamos, romanas escritas en griego en el siglo VII. Cuando los musulmanes que empiezan esa expansión, por ejemplo en Palestina, no hablan de otra religión, dicen son cristianos un poco raros, no han entendido muy bien lo que es el cristianismo, pero sí que lo ven como monoteístas parecidos a los cristianos. Entonces, en este sentido, creo que el presentar Mahoma como engañado encaja en un cuadro de teología más que de presentarlo como, digamos, como alguien de no muy inteligente. Yo creo que sea más eso. Y sobre el ángel de la luz, bueno, Lucífero es, claro, es simplemente el portador de luz. Entonces, Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, también por eso al principio contaba esa historia del dragón, porque yo creo que es la misma historia. Y es verdad que el herético, el hereje, es alguien que se deja engañar en la Edad Media. Donc, sí, es muy justo lo que dices. podría ser. Sí. ¿Más comentarios? ¿Cuestiones? Una cuestión ya mucho más de detalle, y es que me da la impresión todos estos textos que se reinventan, ¿no?, a finales del siglo XVI, principios del XVII, ¿no?, que son las fechas, coinciden con la canonización de San Isidoro, que es de 1530 y pico, en torno a 1600 más o menos. Sí, pero no... ¿Tienen algo que ver o no? No, nada que ver. Y además Isidoro no es de esos santos que esperaba una canonización. Quiero decir que Isidoro era considerado como santo del mundo, tiene culto en todas las iglesias. Para obtener la canonización oficial del Papa. No. No tiene que ver. No, yo creo que no. Porque además aquí les he dado relieve, pero en los falsos cronicones son 3 líneas no hay un tratado especial sobre el tema, nada de eso. ¿Alguna cuestión más? Me ha recordado cuando estabas comentando el tema del dragón como la otra cara de la misma moneda herética, ¿no?, de la herejía, ¿no?, y también lo que comentaba él, ¿no?, en torno a que, bueno, pues todo era herejía, ¿no?, digamos que todo lo que no era la doctrina católica. Sí, Pedro el Venerable dice que el Islam es la última herejía. Sí, claro.
Pensaba en dos cuestiones muy diferentes, ¿no? Si había todavía en este momento como la visión de poder todavía salvar, ¿no? De poder englobar a los musulmanes en el cristianismo, quizás esa imagen como un poco de que Mahoma se deja seducir, aunque luego también es presentado como un engañador, ¿no? Él mismo, o sea, primero es ingenuamente, es ingenuo y es seducido, pero pues también se le presentan otros textos como él, activamente engañador, ¿no? Primero eso, si había todavía una visión de, bueno, todavía esto se les puede salvar, y luego en torno al dragón y esa otra cara, otra faz de la misma moneda, recordaba que, por ejemplo, Alonso de Espina, en su Fortalicium Fidei, habla de los judíos, de los sarracenos, de los herejes como dentro de la iglesia, pero herejes, y de los demonios, ¿no? Otro libro que está dedicado a los demonios, a los, bueno, a dragones, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, esta última cuestión no es una pregunta, sino un comentario, pero sí la primera parte, no sé si hay algo de eso, o puede haberlo todavía en este momento. Sí, no. Yo diría que en esa época hay unos textos que te hablan de ir a predicar a los musulmanes, convertirlos, etc., pero hay pocos, es más bien a partir realmente del 13 y de los mendicantes, ¿no? Que esas cosas se desarrollan. Pero un tema que aparece, y entre otros sitios bastante en los textos, entre comillas, isidorianos, es decir, hagiográficos relativos a Isidoro, en esa época, es la idea de que hay unos musulmanes, entre comillas, buenos, pero acaban convirtiéndose, claro, pero son los que reconocen o saben ver los milagros de Isidoro. Y hay milagros donde, por ejemplo, en Lucas de Turí tienes milagros con musulmanes, incluso con judíos, pero al final evidentemente se convierten, ¿no? Son milagros que están destinados a probar la superioridad del cristianismo, pero no impide que hay cierta, ¿cómo decirlo? Evidentemente el concepto, la palabra de tolerancia sería absolutamente anacrónica, pero hay la idea de que si un musulmán se convierte al cristianismo y sabe reconocer los milagros de los santos, que para esa gente es central, pues sí, entonces se salvará, claro. Sí, siguiendo con la idea esta del profeta como engañado, como, bueno, más que como engañado, como hereje, ¿no? ¿Dónde es Seguino, uno de estos que dice que es enviado del Papa? Directamente el Papa Orosio. Pero eso viene del Tutu Septum, parece. Sí, es la... ¿Ves? Pero por eso entonces te digo que sí que aparece ahí. En el libro de Toyo. No. Pero no viene a España. No viene a España. Ya. Pero bueno, en cualquier caso, o sea, es enviado por el Papa a pero España. No. En Seguino dices. Sí. Tengo el texto, te lo voy a decir exactamente porque no recuerdo todo. Vamos a ver. El texto de Seguino. Lo estoy grabando porque mi ordenador es muy lento. Se llamaba Ocin, ¿no? O algo así. Sí. Un texto de origen oriental, se llama. Sí. A ver. Sí, el texto de Seguino dice Quemosus Papa dispanias direxit, corrigendi gracias, etc. Pero eso es Seguino, ¿no? Sí. Como enviado del Papa, etc. Maomitum. Eso. M-A-U-M-I-T. Y eso, y Ocin, esa palabra, ¿eso de dónde viene? No me acuerdo. Los especialistas del Islam no han trabajado de eso. Sí, no me sabes. Yo creo que es de una tribu de habrá que Arabia, algo así. Maribel. Sí, pero para ellos no tiene secreto eso. Vale, perfecto.
Bueno, ¿alguna cuestión más? O... Sí, Ana. Estaba mirando y creo que estamos cometiendo el mismo error que Patricia estaba diciendo hace un momento. Y es que en el texto latino no aparece la palabra hereje, por lo menos no al principio, donde aparece en la traducción del diccionario. No, de acuerdo. No, de acuerdo, pero... No, quiero decir, estamos hablando de unos términos sí, que en historiografía utilizamos sistemáticamente, sí. pero la versión que tú estás presentando aquí de la Gita no me... En ese texto no, pero no he dicho que el término aparece. Lo que digo simplemente es que en otros pasajes de la Gita sí que aparece el término, por ejemplo, contra los arianos, etc. Y por otra parte, lo que decía es que la descripción, especialmente del dragón, es una descripción que para mí es realmente la descripción de la maldad herética. La boca viperina, y eso aparece con ese mismo vocabulario en muchos textos para describir a los cátaros, a no sé quién, es bastante clásico. Entonces, no te digo que utiliza la palabra. Lo digo porque sí. La península ibérica es, creo, un lugar un poco peculiar en cuanto a la utilización de estos términos de herejía respecto a los musulmanes. Irán bastante más fino que en otros lugares. Depende de quién. Tratadísticas y depende de quién. Entonces yo creo que también hay que insistir mucho en quién está escribiendo, para quién, y si está utilizando realmente la palabra herejía o no para definir. Sí, de acuerdo. Pero mira, en ese contexto, por ejemplo, tienes a Lucas de Twin, que escribe casi en la misma época, es decir, 20 años después, digamos, que escribe el De Altera Vita, que es el primer tratado contra los heréticos en la península, en esa época, en la Edad Media, y él utiliza mucho la palabra herejes y tiene un discurso que de manera global es muy europeo. No, él es europeo, claro. Sí, pero digo que él también es león en esa época. ¿Y en esa ahí también incluye a los musulmanes? No, él no se interesa a los musulmanes, no sé si hay ilusiones, pero se interesa a los de Altera Vita. No, luego es que iba a comentar al líder todo lo que se estaba diciendo sobre esta relación entre el diablo, Mahoma y todas estas cosas. A mí me estaba sonando a las mismas disquisiciones sobre la situación de Mahoma en el contexto de la bestia, del anticristo, y todo lo que Pedro el Venerable y los escritos de esa época están escribiendo sobre ese tema y sobre los cumplimientos de plazos para la llegada de todo eso. O sea, me parece que esa situación del dragón en medio de toda esta historia puede recordar también a todo este discurso de otro género, que aquí el diálogo de género que estás presentando, más apocalíptico, pero en una versión muy popularizada también, a su vez. Es decir, hay como esa especie de duda en dónde ponemos a Mahoma. ¿Es él la bestia? ¿Se relaciona con la bestia? ¿Se relaciona con el demonio? El demonio dónde está respecto a la bestia y todos dónde están respecto al anticristo. O sea, es todo ese que nunca lo terminan, yo creo que nunca lo terminan de solucionar. O sea, los barajan a unos y a otros, pero no terminan de colocarlos. Y yo creo que esto es un poco el reflejo también, a lo mejor para mí. Pero lo que pasa es que no dice nada de términos de anticristo, de universidad, no hay nada de eso. Porque las mismas bocas de víboras y todas estas cosas son los mismos atributos que van a poner a Mahoma cuando es una de las cabezas de la bestia. Entonces, es una imaginería, unas imágenes apocalípticas, pero que irrigan todo el cristianismo. Todo es muy simplificado. Muy bien. Pues bueno, si hay alguna intervención más, si no, yo lo que querría es agradecer muy especialmente a Patrick, que aunque veis habla español perfectamente, pero no deja de ser un esfuerzo el haber tenido que estar hablando en una lengua que no es la suya, ¿no? Se lo agradezco especialmente por eso. Y nada más, muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia también, y bueno, ya seréis emplazados a nuevos e interesantes seminarios. Nada más, gracias.